Bueno, daros la bienvenida a todas y a todos y buenas tardes. Os hemos convocado más que nada pues porque queremos presentar también la concentración que tenemos a las 6:30 del sector del calzado, aprovechando que tenemos a nuestro secretario federal en La Rioja. Esta mañana hemos tenido una asamblea con los delegados y delegadas sectoriales en La Rioja. Y bueno, un poco es poner en conocimiento la situación que estamos sufriendo con la negociación del convenio del calzado. Después de 4 reuniones, en las cuales tampoco es que haya habido ni un acercamiento ni ningún movimiento más allá de nuestras pretensiones en nuestra plataforma sindical, y la patronal tampoco es que haya hecho movimientos mucho más allí de acercamiento a esas pretensiones. Es más, en las 4 reuniones que van, que ya sabéis que el próximo jueves hay otra convocada, que sería la 5ª reunión, pues lo que sigue manteniendo la patronal es flexibilizar mucho más la situación de los propios trabajadores del sector, haciendo, por ejemplo, un fijo discontinuo a jornada parcial, que creemos que es totalmente inasumible en unas circunstancias como las que estamos viviendo ahora, porque eso al final es llamar a dedo a la persona o a la persona que tengas en esa situación y dejar fuera, pues, incluso recursos como son la propia antigüedad del llamamiento del propio fijo discontinuo. Entonces, creemos que la acción es echarnos a la calle y poner en conocimiento de los trabajadores y trabajadoras la situación que estamos viviendo, para ver si desencallamos la próxima reunión del jueves y poder ver si la propia patronal toma nota, porque aparte de esta concentración va a haber otra en Almansa mañana, más otras que se están organizando en empresas donde hay representación en la zona del Levante, pues de hacer visibilizar pues el malestar que tenemos en el sector. Y doy un poco la palabra a Fran, y hablo un poco de lo que él conoce como sectores y sectores, y centramos sobre todo el tiro en el calzado. Bueno, yo en primer lugar agradeceros la presencia y la cobertura a esta convocatoria que realizamos desde la Federación de Industria de Comisiones Obreras. Lo que quiero mostrar sobre todo es el respaldo y el apoyo por parte de la Federación Estatal hacia los trabajadores y las trabajadoras afectados por el convenio del calzado. Estamos hablando de un sector que, como la gran mayoría de los sectores productivos de este país, tiene unos márgenes de beneficios empresariales muy grandes, muy importantes. Y no puede ser, no es de recibo que esos beneficios empresariales no repercutan directamente en las condiciones y en las mejoras salariales de los trabajadores y las trabajadoras. No es de recibo que actualmente, con estos márgenes que tienen, ni siquiera garanticen el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras. Además, esto redunda en el convenio colectivo que se firmó con anterioridad, en el que ya se hizo esfuerzos importantes por parte del conjunto de los trabajadores y trabajadoras de este sector, y se está pidiendo algo tan sencillo como que se cumpla con unas garantías mínimas de incrementos salariales que garanticen el mantenimiento y el incremento del poder adquisitivo, porque así lo permiten los beneficios empresariales. Volvemos a repetir, un convenio colectivo moderno que permita avanzar en derechos y condiciones laborales, un convenio colectivo que además permita también, en materia de igualdad, en materia de permisos retribuidos, adaptarse a esta situación económica tan importante y tan positiva que tiene este sector y tiene el conjunto de los sectores productivos del Estado. Y además apelamos a una cuestión que creemos que es de empatía con el conjunto de la ciudadanía, donde este sector y estas empresas tienen arraigo. Estamos en Arnedo, estamos convocando esta concentración ahí en un municipio en el que estamos hablando de que sobre una población que puede tener alrededor de los 15.000 personas más o menos, ¿no?, censados, cerca de 2.000 y pico, 3.000 trabajadores de manera directa viven de este sector, además del entorno que puede haber que produce y genera estos beneficios sociales alrededor de la propia ciudadanía. Con lo cual, le pedimos responsabilidad a la patronal, le pedimos que tenga empatía con los trabajadores y las trabajadoras, porque así lo permiten los resultados económicos. Y en último lugar, señalar que
vamos a comenzar pulsando lo que nos está pidiendo la gente, que tenemos que salir, que tenemos que concentrarnos, que tenemos que denunciar la situación tan injusta de bloqueo que se está dando en esta negociación colectiva, y desde luego no descartamos tomar ningún tipo de medida que vaya de la mano de mejorar y avanzar en una negociación justa para los trabajadores y para las trabajadoras. Está claro que hace 3 años largos ya convocamos una huelga en la cual fue un éxito rotundo en Arnedo y en su comarca. También recordar que La Rioja en ese momento, ni los compañeros de UGT ni los negociadores de comisiones obreras firmamos aquel convenio porque nuestros representantes y representantes nos dijeron, la propia base de los trabajadores, que no era de recibo en ese momento firmar ese convenio. Es cierto que se nos aplicó, porque es un convenio estatal y hay diferentes territorios en los cuales sí que estaban de acuerdo, y entonces creemos que si una ciudad y un sector es combativo, es la ciudad de Arnedo, para poder hacer cualquier tipo de movimiento que no es descabellado el que sea hacer una huelga. Sí, porque además es algo que reivindicamos desde La Rioja. Si os acordáis, los compañeros que habéis hecho el seguimiento de la anterior negociación, si os acordáis, hablábamos del reparto del pastel, ¿no? Que estábamos hablando de unos 40.000 trabajadores a nivel estatal. Es cierto que cada convenio está bajando el número de trabajadores porque las plantillas envejecen, no hay relevo generacional, y hemos pasado de hace 2 convenios a tener 7.000 trabajadores más o menos, ahora mismo hasta unos 3.000. Que afecta al sector. Y luego hay que tener una cosa clara: en aquel momento, con más trabajadores y más representación, teníamos una persona negociando el convenio por parte de La Rioja, por parte de comisiones obreras, y aquellas reivindicaciones nos dieron ese pulso y salto en el cual nuestros responsables federales dentro de la federación dijeron que, joder, necesitábamos, no como premio, sino que gracias al trabajo realizado se nos han dado 2 personas en esa mesa de negociación. O sea, ya estamos a la altura de territorios que también, con 2 representantes y con cerca de 5 o 6 veces más trabajadores que en La Rioja, tenemos el mismo peso que ellos. Y es cierto que aquel movimiento hizo crecer a la federación, hizo crecer a la federación en afiliación, hizo crecer a la federación en representación. Entonces, creemos que aquel paso fue importante. Como bien dice Ernesto, con el tema de aquella reivindicación, que incluso entre nosotros mismos nos mirábamos al espejo y decíamos, joder, tú lo vas a firmar y yo no. Y se nos va a aplicar de esa misma manera. Pero estoy convencido que el éxito de aquel 1 de diciembre del 2022, en aquella huelga, hubiese sido un convenio peor si no llega a salir tan bien como salió aquella huelga. Pues buenas tardes. Vamos a ver, en principio no ha habido ningún movimiento por parte de la patronal a la última propuesta que se le hizo el propio día 27 del 4, a su contrapropuesta. Hicimos un receso en lo que son la parte social, y lo que hicimos fue tender otra vez la mano y presentar una contrapropuesta. Decían que no podían llegar en ningún momento y que se lo iban a pensar. No hemos tenido ningún movimiento. ¿Y qué espero para la reunión del jueves? Pues lo primero, que los negociadores de territorios no vamos a ir, como medida de protesta, irán los negociadores estatales, un poco para decirles si están dispuestos de verdad ya a sentarse de verdad y a menear ficha en condiciones. Y de momento pues en eso estamos. Veremos a ver qué pasa, y si no hay ningún acercamiento pues veremos a ver. Si no han tenido 15 días para poder ofrecernos algo, no han meneado ficha, pues ir a lo mejor para estar 5 minutos, porque si no van a llegar a más o menos, lo que digo, a sentarse y empezar ya de verdad a arrimarse un poquito, pues entonces, porque siempre están que el alto coste y que negociemos con cabeza. Claro, no sé. Está claro que ahora mismo las empresas en Arnedo, lo que conocemos es que las que concursan a, por ejemplo, Calzado Orfal, que concursa al servicio militar o hacer botas de bombero o alguna cosa de estas, pues lo que ellos pujaron para hacerlo, pues ahora tiene incrementos de un 20 o un 25% en las materias primas. Entonces, claro, eso sabemos que es un golpe duro para las cuentas de balance y de recorrido de las empresas. Pero más allá de esa circunstancia, en un sector como es el del calzado, que a nivel industrial es de los más bajos en salarios, es que hay que recordar que ahora mismo el nivel 1 y el nivel 2 están cerca del SMI. Es que están cerca del SMI. O sea, el nivel 1 está casi en el mismo renglón. Entonces,
Que en Arnedo la única salvación que tenemos es las primas productivas, que se nos afecta, pero claro, eso al final es que el trabajador curra 8 horas y se va nomás a su casa porque tiene una prima, un incentivo productivo por encima del recorrido de las 8 horas. Entonces, claro, ese incremento económico en Arnedo es importante, pero creemos que estando muy lejos de salarios como las químicas o el sector de la madera, que también trabaja aquí en Arnedo y hay empresas importantes, y que estamos lejísimos de la reducción de jornada o de las medias de las jornadas anuales en otros sectores, cuando la última propuesta que hace la patronal es que es una firma inminente las 37 horas y media por parte del gobierno, es que entendemos que se están riendo de nosotros. ¿Cómo puedes decir que es algo inminente si lo tumbó el Congreso y ya no se ha vuelto a hablar del tema de las 37 horas y media? Y es más, en los recortes de periódico de la prensa de COE y CEPIME, dicen que hay que llevarlo a la negociación colectiva. O sea, lo llevas a la negociación colectiva y te dicen que es inminente que lo apruebe el gobierno. Entonces no lo entendemos. Es que nuestra propuesta es, sí, si lo aprueba el gobierno lo vas a aplicar porque no te quedan tan narices, y lo queremos llevar a la negociación y dices que es imposible moverlo. Entonces no lo entendemos. No lo entendemos eso. Dependerá de lo que pase o hasta donde digan, y a partir de ahí haremos nosotros internamente alguna videoconferencia y alguna reunión, pues para ya de verdad tomar alguna medida ya que sea ya más fuerte al respecto. Si es que de verdad no hay ningún tipo de acercamiento o no pretenden hacer más. Pero sí, ya lo hemos valorado antes y evidentemente tomaremos medidas, pues como se ha hecho hace 4 años, hicimos. ¿Cuáles serán? Pues ahora mismo no puedo adelantar nada, porque es algo que, dependiendo de lo que pase el jueves, pues ya las tomaremos de una medida, o en más medida o en menos medida, dependiendo de los jueves, claro. Nosotros ya le hicimos una contrapropuesta rebajando el tema salarial, evidentemente, el tema de la jornada, de la flexibilidad de la jornada, la duración de la jornada, incluso el tema de incentivos y de permisos. Pero bueno, ya se lo hicimos se le dio por escrito allí, y en eso estábamos pensando de que a lo mejor se lo pensaba. Hemos bajado las horas. Hemos bajado en un porcentaje de un 1% la subida salarial. Hemos pasado del 5% que llevamos a un 4%. Y sobre todo la revisión del IPC, que tiene que ser al IPC real. No podemos estar topado como es que en un año sin ser con carácter retroactivo, porque al final no recuperamos nada. Es un 1 que va a tablas y ya está. Y nada más. Entonces nosotros queremos un IPC real por lo menos y un 4% lo que es de subida salarial. Y una serie de permisos, evidentemente que eso se pueden hablar más o menos, pero lo que no podemos dejarnos es que, lo que ha dicho antes mi compañero, en cuanto a la duración de la jornada, nos remitan en un comunicado que pone, teniendo en cuenta la posible inminente reducción de la jornada con carácter general, no sé cuándo la van a... No sé el periodo que es inminente, me lo tienen que explicar. Y en cuanto a permisos y eso, pues nos manda también a la ministra del ramo o al ministro de turno, que con lo que saque ya lo cogeremos, si sacan bien y si no, pues lo que saquen. Y en cuanto al tema de la subida salarial, pues eso, simplemente pues que todos son costes y todos son costes. Yo sí que quiero remarcar 3 mensajes un poco para reforzar lo que ha ido en torno de las intervenciones que hemos venido diciendo. Evidentemente que hay una situación ahora mismo de inestabilidad geopolítica que altera las posibles previsiones desde cualquier punto de vista macroeconómico. Pero no es menos cierto que además en los estudios que hemos compartido desde la Confederación de Comisiones Obreras y hemos hecho propio de la Federación de Industria, que todas las empresas, todas de nuestros sectores, dependiendo de unos u otros, los márgenes de beneficios empresariales oscilan del 13% al 30%. Dependiendo de unos u otros. Tienen márgenes de sobra para poder compartir esta plusvalía que generamos los trabajadores y las trabajadoras para mejorar nuestras condiciones de vida con el aumento del poder adquisitivo. En segundo lugar, con el tema de la jornada, esto parece retrotraernos otra vez a los años 40 o los años 50, en la que hablar de la jornada de 40 horas era un sacrilegio y se iban a perder millones de puestos de trabajo, etcétera. Es algo tan sencillo como adaptar una jornada moderna que va a flexibilizar mucho más y que va a permitir que las empresas sean muchísimo más competitivas. Y en materia de permisos y licencias, no es un coste el permiso y las licencias. Es simplemente también adaptarnos a las realidades actuales que hay en materia de conciliación y de igualdad para los trabajadores y para las trabajadoras.